Quería hablar más que nada por... Sé que muchos a veces en la iglesia, ¿no? Nos sentimos un poco mal, ¿no? Cuando hacemos cosas que quizás sentimos que no son de valor, o como que Dios no valora lo que hacemos, o por ahí para nosotros son insignificantes, o a veces no tienen mucha vista, o no es algo que la gente lo vea siempre y que diga, wow, mira qué bien lo que hizo esta persona, ¿no? Entonces, primero quiero contar una historia de Agar. Yo supongo que la conocen, Agar en la Biblia. Más o menos se la resumo así. Agar es una esclava egipcia, que es la esclava de Sara, la esposa de Abraham. Entonces, como todos sabemos, ¿no? Sara, Dios le dijo que iba a tener un hijo en la vejez, iba a ser el hijo eh, de la promesa, digamos, y ella no creyó, ¿no? No creyó, entonces, ¿qué hizo? Fue por su esclava, y le dijo que, ¿no? que se acueste con su marido, ¿no? Con el viejo Abraham, ¿no? Un hecho horrible, igual, es un hecho aberrante, ¿no? Más allá de que sea lo que sea. Bueno, sabemos cómo fue la historia, ¿no? Que Agar quedó embarazada. Y bueno, Sara quería que después tenga el hijo encima de ella, para que ella quedase con su hijo. Si nos trasladamos un cachito al contexto, los esclavos en esa época tenían, y más siendo mujer, ¿no? Tenían un escalafón muy bajo en la sociedad. En una parte de la Biblia dice que a Abraham se le dio un rey le dio regalos a Abraham. Entre ellos había mucho ganado, había muchos animales, y entre esos animales había esclavos. Dice, según los historiadores, dicen que en esos regalos que le hizo el rey estaba incluida Agar también, ¿no? O sea, estaba incluida entre los animales, entre los burros, ahí estaba Agar. No, bueno, y dice que después de que quedó embarazada Agar, empezó a ver con malos ojos a Sara, ¿no? Y bueno, obvio, yo cuando me puse a leer esto, claro, obviamente yo si te pones en lugar de Agar, decís que es un poco de razón tiene, es una esclava que la están usando para una vez que tenga el hijo, se lo van a sacar. Encima, ella no es que estaba embarazada y nada más, sino que ella tenía que seguir trabajando como esclava, no era que la habían puesto en otro lugar y que había esclavos, sino que ella seguía. Entonces, Sara dice que la empezó a tratar re mal a Agar. La empezó a tratar re mal, se ve que le hacía hacer trabajos forzosos, de todo. Entonces Agar escapa y se cree que a Egipto, ¿no? Se fue a Egipto. Así que Agar se escapa, claro. Y una esclava egipcia que no era del pueblo de Israel, mujer, tenía todas en contra esta mujer, ¿no? Tenía todo mal, ¿no? Entonces dice que se escapa ella y se va por el desierto, ¿no? Y acá es algo que me llamó la atención, ¿no? Porque los que tenían la promesa eran Abraham y Sara, ¿no? Que iban a tener un hijo y que ese hijo iba a ser, bueno, la descendencia de Abraham y que iban a tener muchos descendientes. Y esta esclava era una esclava, o sea, en esa época no era más que un animal, no era más que un animal de carga, ¿no? Entonces dice que el ángel de Dios dice que la busca, porque si ustedes leen, en la Biblia dice que la busca, o sea que el ángel de Dios, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se habla de ángel de Dios, dicen, ¿no? Los que saben, es Jesús personificado, es Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando se dice ángel de Dios en la Biblia, cuando se habla de ángel de Dios, los profetas no sabían cómo nombrarlo, entonces decían ángel de Dios, pero era el mismo Jesús personificado del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces dice que Jesús la busca, el ángel de Dios la busca, ¿no? La busca y le pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va? Y la conoce, encima la llamó por el nombre, le dijo, Agar, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le dice. Bueno, y Agar le contó, se escapaba de su ama, le contó todo lo que había pasado. Entonces, este ángel de Dios le dice, ¿no? Que se vuelva, le dice, volvete a donde estabas, ¿no? Le dice, volvete y volvé a trabajar y volvé a hacer todo lo que tu ama te mande, pero todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer por mí. Y aparte le da una promesa, le dice que va a tener una gran descendencia, ¿no? De ella va a salir una gran nación, van a salir príncipes de su descendencia, ¿no? Entonces, cuando lee la historia, vuelve a Agar, ¿no? Vuelve y está, creo que son 14 años entre que estuvo. Después
no se da mucho detalle, porque después cuentas más la historia de Abraham y la historia de Sara. Pero en una parte dice, cuando está por nacer Isaac, ahora yo me pongo a pensar, y Sara era una, perdón, ¿no? Pero era una vieja terrible Sara, porque escuchen esto, escuchen por lo que Sara la mandó de nuevo, se enojó y la mandó de nuevo al desierto. Dice que estaba por nacer Isaac y Sara empezó a hablar ahí con gran pompa, decía ahí que tuvo el hijo de Dios y que nadie lo cree, cosas así. Entonces se ve que Ismael tenía 14 años, el hijo de Abraham y de Agar, digamos, y la esclava. Tenía 14 años y estaba con Agar y no sé qué habrá pasado y se rieron de Isaac. Y entonces a la vieja le agarró una locura y empezó a vociferar y se enojó con Abraham y le dijo que no, ella no iba a ser parte de lo que Dios le había dicho, ¿no? Que no iba a compartir sus riquezas con Isaac, que Ismael. Bueno, entonces Abraham ya estaba cansado. La primera vez como que mucho no le gustó y ahora tampoco. Y dijo, no le gustó y se enojó porque era su hijo. Dice que se dolió porque Ismael era su hijo. Entonces dice que Dios le dice, así como diciendo, deja Abraham, haz lo que ella te dice. Entonces Sara otra vez la manda a Agar, al desierto, lo manda con el chico este. Y después dice que Abraham le pone una mochila, le pone unos par de tuppers, unas botellitas de agua y la manda al desierto, ¿no? Ahora no, ¿qué habrá sentido Agar, no? Porque ella estuvo cara a cara con el ángel de Dios, que quizás pudo haber sido Jesús. Le hizo una promesa de que de ella iba a salir una gran nación. Y 14 años después la vuelven a echar al desierto, con unos pocos de abastecimiento como para que esté un par de días. Si bien la Biblia no dice cuántos días estuvo, no recuerdo muy bien, pero se ve que caminó bastante. Estuvieron bastante hasta que se les acabó todo. Y dice que en un momento ya Agar perdió las esperanzas y se va, ¿no? Antes de seguir con esto, quiero hacerles acordar que la primera vez que el ángel de Dios la encontró a Sara, a Agar, en el desierto, Agar lo nombró al ángel de Dios y a Dios lo nombró con este nombre, el Dios que me oye, le dijo, o el Dios que me escucha, el Roy se llamaba, ¿no? Entonces ella no lo conocía por el nombre que lo conocían los israelitas, o el pueblo de Dios. No era Yahvé, no era Jehová, no era el Shaddai, nada. Era el Roy, el Dios que me escucha. Ella que me escucha, el Dios que me ve. Esa es la traducción, ¿no? Entonces para ella ese era el Dios, que el Dios que nosotros conocemos era el Dios que a ella la veía y que la escuchaba. Porque claro, ella en la situación que estaba, en una situación siendo una esclava y siendo una de los escalafones más bajos de la sociedad, bajó un Dios y la estuvo buscando en el desierto y le dijo, de vos va a salir una gran nación. Entonces ella dijo, sos el Dios que me ve, de verdad he visto al Dios que me oye, le dijo. Entonces eso quiero que se acuerden, ¿no? Que ella le dijo a Dios, lo nombró el Dios que me ve, el Dios que me escucha, sos ese. A pesar de lo chiquito que soy, de lo pequeño y de lo bajo que estoy en la sociedad, sos el que me ve. Bueno, después sigamos con el relato de que Sara la vuelve a echar, que se enoja porque Ismael se rió de Isaac, bueno, y la señora se volvió loca y la echó. Entonces se ve que se les acabó los suministros para estar en el desierto y se quedaron sin agua. Entonces se ve que ya estaban muy sedientos y Ismael estaba a punto de morir ya. Entonces Agar lo que hace es lo deja bajo un arbolito a Ismael, ¿no? Y Ismael lloraba, de duro porque ya estaba a punto de morirse, y Agar se va, ¿no? Se va y dice, no quiero ver cómo muere el muchacho, le dice. Y ella también se postra en el piso a llorar también. Y ahora, claro, entonces ella, no sé qué se le habrá cruzado por la cabeza, porque imagínense si el mismo ángel de Dios le promete que va a ser va a tener una descendencia incontable, que van a salir reyes de ella, una gran nación. Y ahora otra vez le pasa lo mismo, está en el desierto a punto de morirse y esta vez ya no hay escapatoria, está en el desierto, no hay agua. Entonces en un momento, cuando cierra los ojos, dice que otra vez vuelve el ángel de Dios y le grita, Agar, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le dice, ¿no? Y bueno, Agar le dice, ¿no? Le muestra lo que estaba pasando. Y le dice, no estés triste, dice otra vez, porque Dios la estaba viendo, la estaba escuchando. Dios escuchó tu clamor, le dice, escuchó tu llanto, tu clamor, por lo que estás llorando. Dios te escucha, te está escuchando. Y escuchó también a Ismael. Le dice, ahora abre los ojos, le dice, y cuando abrió los ojos había un pozo lleno de agua. Entonces le dio de beber a Ismael. Y bueno, y ahí obviamente que recobraron fuerzas. Después la Biblia relata, ¿no? Que sí, de
de Ismael salió una gran nación. La nación que salió de Ismael son los palestinos hoy en día. Los descendientes de Agar y de Ismael es Palestina. Por eso están en contra los israelitas y los palestinos están en contra. Y los de los descendientes de Isaac son los israelitas y los de Ismael son los palestinos. Por eso hay peleas entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo Dios, ¿no? A pesar de lo que ella era y para todos, para Abraham, para Sara y para toda la gente de esa época, una esclava no era nada. Y sin embargo, 2 veces la buscó Jesús, o Dios, el ángel de Jehová, la buscó en el desierto y le hizo la misma promesa y esta vez se cumplió porque después dice que Agar encuentra una mujer para Ismael y Ismael se casa y bueno, creo que tiene una descendencia y después no se habla mucho más. Entonces, eso quiero que se acuerden, ¿no? Como Dios, a pesar de que Agar era nada, era no más que un burro de carga, no era más que un poco de ganado, ¿no? Y como de ahí sacó una gran nación, ¿no? Que hoy es Palestina, toda la cantidad de descendientes que tiene. Entonces, por más que uno piense que hace cosas chiquitas por Dios o que se sienta mínimo, entonces hay que acordarse del Dios de Agar, ¿no? El Dios que me escucha, el Dios que me ve, el Dios que me oye, el Dios que ve lo que estoy haciendo. Después quiero contarle una historia que a mí me puso contento porque la busqué la primera vez que yo leí esta historia y después busqué a ver si alguien le había dado, algún pastor, algo, y no encontré muchas prédicas sobre esto. La verdad que es muy ignorado esto a pesar de lo que ellos hicieron por el pueblo judío. Son Bezalel y Aholiab. No sé si alguno lo conoce, a estos 2 muchachos, a Bezalel y Aholiab. Bueno, ellos están en el Éxodo. Bueno, acá en esta historia está Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, que son los sacerdotes, ¿no? Que son los grandes popes de esa época. Recuerden que en esa época no se podía hablar con Dios, o la gente no se podía acercar mucho a Dios, sino que Moisés y algunos más, pero casi siempre era Moisés, tenía que ir al monte, al Sinaí, y hablar con Dios, y Dios bajaba en forma de nube, en trueno, lo que sea. Entonces era como que había pocas personas, ¿no? que podían estar cara a cara con Dios o orar y hablar con Dios, o pedirle perdón a Dios, porque la gente tampoco podía pedir perdón por ellos mismos, sino que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, eran los que presentaban los sacrificios para el perdón de sus pecados y los del pueblo. Entonces, claro, acá los protagonistas son Moisés, son Aarón, son los hijos de Aarón. Bueno, los 2 después murieron por presentar el fuego extraño, que no era, pero después los descendientes de Aarón siguieron con esto, siguieron siendo sacerdotes ellos. Y también Josué también se lleva parte de este protagonismo. Pero hay 2 muchachos que yo me los imagino a estos 2 chicos, ¿no? Porque, claro, 2 chicos que están entre el pueblo judío, que seguramente habrán sido 2 personas que armaban campañas de tienda, porque recuerdan que ellos vivían así, ellos se mudaban un tiempo a un lugar, después armaban sus carpitas en otro lado. Y estos eran muchachos que el pueblo les decía, che, no me haces una mesita, que necesito una mesita para la carpa, no me haces una silla o un corral para tengo aves, tengo lo que sea. Eran 2 chicos artesanos, dice la Biblia, muy eficientes en lo que trabajaban. Y más adelante quiero decirle cómo Dios los nombra, cómo Dios los nombra a ellos, a pesar de ese trabajo chiquitito que hacían. Cuando lees la parte en que Dios le encomienda a Moisés y le dice cómo tiene que hacer el arca del pacto, el tabernáculo, los atrios, el lugar santísimo, el lugar santo, el candelabro, todo lo que tiene que hacer, está en Éxodo, ¿no? Cuando usted lo leen, después búsquenlo y léanlo, es una obra de arte y es un trabajo de ingeniería, casi hacer todo lo que Dios le pidió a Moisés. Yo cuando estaba leyendo, digo, Moisés, ¿cómo hizo para hacer todo esto? Digo, pues es impresionante. Usted se pone a leer y dice, hace 50 broches de oro, hace creo que 12 metros de casi todo en color púrpura, escarlata, color azul, se hacía todo con eso, tenía que armar carpas de eso con 12 metros, con 60 centímetros, tenía que armar los atrios, tenía que armar en la tapa del arca del pacto, tenía que armar 2 querubines, pero no tendrían que ser ensamblados, sino que tenían que ser hechos de un solo no tenían que ser ensamblados, digamos, de un solo material y de un solo, no me acuerdo cómo decirlo, pero no tenía que ser ensamblado, ¿no? Y así un montón, el candelabro también. Cuando te pones a leer todo, es impresionante el trabajo de ingeniería y es algo que es una locura, ¿no?
Entonces cuando te pones a leer, Dios ve a dos muchachos, a Bezalel, hijo de, no me acuerdo, Ur y no me acuerdo cómo era, de Uri y no sé quién. Entonces Dios le dice, lo ve porque es un gran artesano, y Dios le dice, es un maestro este muchacho, dice, en todo lo que hace, es un maestro artístico, le dice. Entonces lo nombra a él para que haga los atrios, para que haga el lugar santísimo, y también ha nombrado a Aholiasab, también dice, que es otro también, que es un maestro también en incrustar joyas. Claro, los tipos eran carpinteros, eran tipos que no, ni ellos hubiesen imaginado que iban a estar en esta época, en esa escena. Entonces, bueno, transcurre el tiempo y el pueblo empieza a traer maderas de acacia, maderas de oro, empieza a traer todo. Y ellos empiezan a trabajar, ¿no? Y cuando lees el trabajo que tenían que hacer también, era un trabajo, es una locura. Todo lo que tenían que hacer, el arca, el lugar santísimo, era un quilombo eso, los atrios, todo. Después tenían que armar figuras de oro, de una sola pieza, digamos, no tenían que ser ensambladas de bronce, y así un montón de cosas. Entonces, eran trabajos artísticos impresionantes. Dicen que los dos querubines que estaban en la tapa del Arca del Pacto eran obras de arte que dignas de ser expuestas en un salón, en un museo. Pero esas dos piezas y demás piezas que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo no la podía ver nadie. Nadie iba a poder contemplar y asombrarse por el trabajo de Bezalel y Aholiab, ¿no? Era un trabajo, si bien sí, que ellos seguramente habrán estado contentos, pero quizás un poco frustrados también, porque si estamos trabajando tanto y nadie nos va a reconocer, van a seguir reconociendo a Moisés y a Aarón y a los hijos de Aarón. Entonces ellos siguieron trabajando y hicieron un trabajo impresionante. Entonces su trabajo que había hecho se veía una vez al año y lo podía ver el sacerdote nomás, ¿no? Nadie podía ver lo que ellos habían hecho. Y así fue por 500 años. Pero dice que una vez terminado el trabajo, terminado toda la labor, descendió Dios en forma de nube y se contentó, le gustó lo que ellos dos habían hecho, lo que Bezalel y Aholiab habían hecho, todo su trabajo. Dios se puso contento por lo que hizo. Y yo creo que después la Biblia nos relata y nos dice, y Bezalel y Aholiab fueron agradables a los ojos de Dios. Solamente al principio dice que Dios lo ve con agrado y les dice que son unos maestros, le dice. Cuando ustedes lean, fíjense, dice, de Bezalel dice, es un maestro artístico, le dicen todo lo que es en oro, en bronce, y después habla de Aholiab y también le dice, es un maestro en incrustar joyas, le dice, pero con exclamación lo dice Dios, ¿no? Como con alegría o con algo que parecía tan simple en ese tiempo, de un carpinterito y otro que andaba con las telas ahí armando carpas, y otro que incrustaba joyas en ropas, y otro que armaba figuras de oro y de bronce. Dios los elige para ser uno de las figuras más emblemáticas de ese tiempo y por mucho tiempo del pueblo judío. Por 500 años se usaron los atrios, se usaron el Arca del Pacto. En las historias que ustedes leen, el arca figura, en David también las relata, ¿no? Entonces, es como que ellos dos trabajaron para Dios, digamos, ¿no? Solamente Dios se pudo maravillar de sus obras, ¿no? Si bien Moisés lo veía, lo pudo ver los hijos de Aarón, lo pudieron ver Aarón, pudieron contemplar y maravillarse con lo que ellos habían hecho, pero solamente ellos, ¿no? Entonces, a veces uno también, ¿no? Es como que hace muchas cosas y a mí me ha pasado, ¿no? Me pasa en todos lados, en el trabajo, me pasa en la iglesia, de hacer cosas y pareciera que nadie lo ve, ¿no? Digo, loco, hice esto y ni bola me dieron, ni siquiera se dieron cuenta. Y estuve como 2 horas haciendo esto, o no sé, me ha pasado en las iglesias también, de decir, hice esto, o traté de dar algo en la iglesia o hacer algo y ni pelota me dieron, no. Y así en los trabajos también, en todos lados, yo creo que a todos les pasa eso, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Es esta historia, ¿no? Que leí y me hizo recapacitar mucho, ¿no? Que no importa que los demás no vean, ¿no? Que los demás no, porque Dios ve todo lo que hace, ¿no? Es como Agar, ¿no? Como dijo Agar, sos el Dios que me ve, dice, sos el Dios que me escucha, el Dios que ve lo que hago, ¿no? No sos ese Dios que muchos conocían en el antiguo pacto, ¿no? El Dios de justicia, el Dios que mandaba fuego, ¿no? Sí, Agar lo vio y dijo, es el Dios que me ve, el Dios que me escucha, el Dios que ve lo que hago, a pesar de lo que soy, ve lo que hago. Yo creo que Bezalel y Aholiab también pensaron lo mismo, habrán pensado, este Dios para el que estamos haciendo las cosas,
Es el Dios que nos ve, es el Dios que se contenta con lo que hicimos, porque después baja Dios y ve todo lo que Bezalel y Oliab hicieron, el lugar santo, el santísimo, y se contentó porque lo usó, ¿no? Y lo bendijo. Y yo creo que así también tenemos que hacer todo, ¿no? Jesús también le dijo a los discípulos, le dijo que no sean como los fariseos, ¿no? Que oran en lugares públicos y a grandes voces y hacen gran pompa, ¿no? de lo que son, que no sean más humildes, ¿no? Hagan todo en secreto, hagan todo humildemente más que en secreto, ¿no? Hagan humildemente sin esperar nada a cambio, y Dios te va a recompensar por lo que estás haciendo. Dios es un Dios que recompensa, no es un Dios que no escucha, ¿no? Porque si vemos acá, vemos que hay un Dios que escucha y ve todo lo que hacemos, aunque pareciera muy pequeñito, aunque digamos, sí, bueno, este hermano, yo hice esto, pero aquel está predicando y mira cuántas personas lo ven, o aquel está tocando la música y todos lo ven todos los domingos, o aquella persona siempre está y uno nunca lo ve. En los trabajos también, a mí me ha pasado en los trabajos de hacer todos los trabajos y que otros se lleven el crédito, ¿no? Y así en todos lados, no solamente en las iglesias, esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida. Voy a contar una historia, esto me la acuerdo, mira, nosotros teníamos también, que es de lo mismo, ¿no? Es de algo cuando Dios te ve y cuando vos lo haces con ánimo, lo haces para agradar a Dios o lo que sea, como Dios te recompensa. Yo trabajaba en una obra en Vicente López, y teníamos un compañero que era un doctor, era doctor y trabajaba en la obra, era haitiano él, pero ahí trabajaba en la obra, ¿no? Vino a trabajar, él nos contaba que era doctor, que era pediatra, y bueno, por la situación económica de Haití se vino a vivir acá a Argentina y empezó a trabajar en una obra. Nosotros le decíamos el negro, era el negrita, le decíamos negro, nosotros le decíamos con cariño, porque nosotros acá le decimos negro, todo. Mi papá a mí me dice negro también. Nosotros le decíamos el negro con cariño, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Y me acuerdo que él vino a trabajar acá en lo que es en la obra, es en el lugar más bajo, porque él lo que hacía era limpiar las oficinas que todavía no estaban hechas, eran donde cuando pasaba un albañil, iba el plomero, iban los electricistas, él iba atrás de ellos, lo limpiaba para que después que venga la otra persona o los otros que tenían que trabajar estén más cómodos, ¿no? Y había otros chicos que trabajaban de lo mismo, me acuerdo. Pero me acuerdo que este chico había algo especial, porque cada vez que limpiaba él, me acuerdo que dejaba pero impecable las cosas. Nosotros sabíamos que era él. Cuando íbamos a trabajar siempre encontramos re limpito el lugar. Y eran lugares así, puras paredes con hierros, cosas así, pero los pisos limpitos. El tipo limpiaba re bien. Y a veces íbamos a otro lugar y estaba medio sucio, ¿no? Pero cuando íbamos a donde él había pasado, nos dábamos cuenta que estaba este muchacho, ¿no? Porque dejaba todo limpito, me acuerdo, todo acomodadito. Nadie jamás le agradeció por nada a él, nadie, ni siquiera sus patrones se daban cuenta. Si lo hacía bien, lo hacía bien, si lo hacía mal porque tampoco importaba, porque veníamos nosotros atrás de ellos, que tampoco éramos la gran cosa. Entonces, yo me ponía a pensar, digo, este muchacho era doctor en su país y vino acá a trabajar a Argentina, y encima vino a trabajar de barrendero en una obra, ¿no? Que a nadie le interesaba si barría bien, barría mal, ¿no? Solamente nos dábamos cuenta a veces nosotros con otros compañeros, porque veíamos bien limpito todo, pero nada más, y ahí quedaba, no es que le decíamos, che, qué bien que limpiaste. Y le pagaba muy poco, me acuerdo, él trabajaba, lo explotaban mucho, me acuerdo. Y después había otra empresa que venía a colocar los vidrios, que era una empresa que pagaba bien, porque había varios que se habían querido pasar para esa empresa, ¿no? Pero no habían podido ir a esa empresa, eran colocadores de vidrio, ellos venían, trabajaban y siempre estaban limpitos, jamás se ensuciaban esos muchachos, colocaban con taladro un par de cosas, unos burletes, y colocaban los vidrios y tranqui, también trabajaban a las alturas, lo que sea, pero a ellos les pagaban bien, me acuerdo, siempre se hablaba de que había varios que se habían querido pasar para esa empresa. Y me acuerdo que un día para otro dejó de venir el muchacho el negrito, ¿no? Dejó de venir. Y nada, nosotros dijimos, che, no viene más, no me acuerdo el nombre. Y ahí quedó. Y después una vuelta, vienen los vidrieros y el tipo estaba trabajando con los vidrieros, lo habían contratado, todo, trabajaban en blanco, lo habían puesto, pero no estaba en blanco, le pagaban todo por negro ahí, todo en negro, donde estaba él de barrendero. Y un día para otro lo vemos el tipo con los de la obra, con los que colocaban vidrio, poniendo vidrio el tipo, ¿no?
Y bueno, después yo había hablado de otro chico más, habíamos hablado, lo saludamos todo y sí, estaba trabajando en blanco, le pagaban bien, trabajaba 8 horas trabajaba y se iba el tipo. Tenía descanso, todo, allá no, allá eran 12 horas barriendo, 12 horas juntando cascotes, 12 horas para todo, siempre a limpiar baños iba él, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Que él siempre hizo con excelencia sus trabajos, ¿no? A pesar de que eran trabajos re feos, porque los baños de las obras, sinceramente, si alguien trabajó en obras alguna vez, sabe que los baños de las obras son lo peor. Parecieran, no sé, algo de tercer mundo, baños son horribles. Y así todos los sectores, ¿no? Cuando te mandan a limpiar. Estaba lleno de mugre, ¿no? Y el tipo hacía todo con excelencia, ¿no? Siempre prolijo. Y se ve que el encargado de los que colocaban vidrios lo vio cómo trabajaba el muchacho este, ¿no? Y le gustó, ¿no? Y bueno, un día por otro le necesitaban gente y le preguntaron si quería trabajar con ellos, le preguntó el encargado, le dijo que sí, y así se empezó a trabajar con ellos y después se fue. Después, una vez que terminaron el trabajo en la obra esa, se fueron a trabajar a otras obras. Y eso me dejó una enseñanza, ¿no? Justo el otro día pensaba, estaba leyendo esto y se me vino a la mente el muchacho este, el haitiano. Y digo, claro, pero este pibe trabajó con excelencia sin pedir nada a cambio, me acuerdo, porque nadie lo felicitó nunca, me acuerdo, jamás nadie, ni un patrón. Los patrones eran muy malas personas, igual, los capataces de las obras. Y jamás se lo felicitaron, jamás le dijeron, che, la verdad que qué buen trabajo, ¿no? Pero sí una persona vio, se ve que venía varias veces, venía a trabajar, venía a colocar sus vidrios y veían, ¿no? Que el chabón lo veían barriendo, lo veían acomodando todo y cuando se iba dejaba todo espectacular. Para que en 2 segundos o en un día se vea un desastre, porque tiraban los cables, dejaban cosas tiradas, mugre, algunos tiraban hierba por todos lados, ¿no? Pero alguien vio lo que este muchacho estaba haciendo, alguien vio cómo trabajaba, alguien vio como la excelencia y la dedicación que le ponía, ¿no? Y sin pedir nada a cambio. Entonces, eso me quedó como enseñanza a mí, ¿no? Que siempre hay alguien que ve y siempre Dios nos ve, ¿no? Siempre a pesar de que sea algo muy pequeñito y lo hacemos con excelencia, siempre Dios ve lo que estamos haciendo. Y es como dijo Agar, ¿no? Sos el Dios que me escucha, sos el Dios que me ve. Y como se habrán sentido Bezalel y Aholiab también. A pesar de que eran unos simples carpinteros de un pueblo, nómadas, que andaban por todos lados, seguramente andaban haciendo mesitas, ellos andaban haciendo sillas. Dios lo elige para ser uno de los monumentos y de las cosas del pueblo judío más importantes de la historia, ¿no? El pueblo judío, lo que ellos crearon, los lugares de expiación, los lugares para hacer los sacrificios, el arca del pacto. Son cosas que quedaron en la historia y en la historia de estos dos muchachos, ¿no? Que no eran nadie, ¿no? Y que Dios los vio y les dijo, estos son unos gran maestros, son unos maestros artísticos, son unos genios en lo que hacen. Dios los eligió porque ellos trabajaban con excelencia sin pedir nada a cambio también, porque en el pueblo seguro que trabajaban, nunca pidieron nada, ¿no? Entonces, eso quería compartir, ¿no? Que siempre, a pesar de que pareciera que nadie nos ve, a pesar de que pareciera que es algo muy pequeñito, muy ínfimo, algo que nadie lo valora, ¿no? También eso pasa, que nadie lo valora, nadie dice, che, la verdad que me encantó lo que hiciste, ¿no? Pero siempre hay uno, siempre está el Roy, siempre hay uno que el Dios que ve, ¿no? Y siempre el Dios que recompensa por lo que nosotros hacemos. Bueno, espero que les haya gustado y que se haya entendido primeramente.